Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura, ensayo Inocencia Perdida, basado en las enseñanzas de Srila Prabhupada. Mensaje de agradecimiento. Agradezco profundamente a mi maestro espiritual, a Srila Prabhupada y a todos los devotos sinceros, que con su ejemplo mantienen viva la llama del Bhakti puro. Sin sus enseñanzas y su misericordia este intento de reflexión no tendría sentido. Ofrezco mis reverencias una y otra vez a los pies del loto de Srila Prabhupada, quien devolvió al mundo moderno la verdadera inocencia, la pureza de servir a Krishna sin deseo egoísta. Que este humilde esfuerzo sea una ofrenda a su servicio. Introducción. Cuando una persona se acerca por primera vez al proceso de conciencia de Krishna, algo maravilloso sucede. La mente cansada de vagar por los caminos del disfrute material experimenta una profunda sensación de alivio. El corazón contaminado por innumerables deseos y frustraciones se limpia poco a poco con el canto del santo nombre y la asociación de los devotos. Esa primera etapa suele estar marcada por una pureza especial, una inocencia espiritual. Todo parece nuevo, luminoso, lleno de esperanza. Cada kirtana toca el alma. Cada lectura del Bhagavad Gita revela verdades asombrosas. Cada servicio en el templo se convierte en un tesoro. Es la etapa donde el devoto no se siente erudito ni avanzado, sino simplemente afortunado por haber encontrado a Krishna. Sin embargo, con el paso del tiempo algo puede cambiar. La familiaridad con la práctica, los desafíos del servicio, las pruebas del entorno o incluso el orgullo espiritual pueden nublar esa inocencia inicial. Lo que antes era asombroso se puede volver rutina, y lo que era gratitud pura se transforma en obligación o análisis. Srila Prabhupada advertía a menudo que la conciencia de Krishna no es una emoción pasajera, sino una ciencia espiritual que requiere constancia, humildad y pureza del corazón. La pérdida de inocencia en el Bhakti no significa necesariamente una caída externa, sino una sutil desviación interna. Cuando la sencillez del servicio se mezcla con el deseo de reconocimiento, control o disfrute personal. Este ensayo reflexiona sobre ese proceso, la transición de la frescura inicial del devoto hacia los años de práctica, y busca a la luz de las enseñanzas de Srila Prabhupada cómo preservar o recuperar la inocencia perdida. Porque la verdadera madurez espiritual no está en volverse complicado, sino en volver a ser niño ante Krishna, sin pretensión, sin cálculo, solo con fe y amor. Capítulo 1. La pureza del comienzo. Cuando un alma condicionada entra por primera vez en contacto con el movimiento para la conciencia de Krishna, es como una gota de agua que cae en el océano de néctar. No sabe nadar, no comprende del todo el alcance de lo que ha encontrado, pero algo dentro de ella reconoce: aquí está mi hogar. Esa sensación inicial es el despertar de la inocencia espiritual, la pureza del alma que por un instante recuerda su relación eterna con el Señor. Srila Prabhupada describe en el Bhagavad Gita, tal como es, verso 4.10, que quien se refugia en Krishna se libera de la ilusión y del ego falso y alcanza la morada eterna. Para muchos devotos, las primeras experiencias en la vida espiritual son precisamente eso: un alivio profundo, una alegría simple y pura, una sensación de haber encontrado sentido en medio del caos del mundo material. El canto del Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, se vuelve una fuente inagotable de dicha. Cada palabra de Srila Prabhupada penetra el corazón como si hablara directamente a uno. Las primeras lecturas del Bhagavad Gita, del Srimad Bhagavatam o de las enseñanzas del Señor Chaitanya abren los ojos de la fe y la humildad. Srila Prabhupada dijo una vez: el canto puro del santo nombre no depende de un conocimiento avanzado, sino de un corazón sincero. Esa es la esencia de la inocencia espiritual, la sinceridad. No se trata de saber mucho, sino de sentir la necesidad genuina de servir a Krishna. En esa etapa el devoto acepta las instrucciones del maestro espiritual sin duda ni argumento, confiando como un niño en la guía de su padre. Esa fe simple y esa disposición para obedecer son las joyas del principiante sincero.
Srila Prabhupada veía gran valor en esa pureza inicial. Solía decir que los nuevos devotos eran como flores recién brotadas en el jardín de Krishna. Su fragancia no provenía del conocimiento teórico ni de la experiencia, sino del entusiasmo natural por el servicio. Por eso, en los primeros días del movimiento, muchos jóvenes se entregaron completamente, dejando todo atrás para seguir a su maestro espiritual. Su inocencia era su fortaleza. Pero el mundo material es experto en robar esa pureza. Con el tiempo, la mente comienza a comparar, juzgar, calcular y protegerse. Lo que antes era entrega espontánea se convierte en una lucha entre el ideal y la realidad. En ese punto, el devoto debe aprender a madurar sin perder la inocencia, a crecer sin dejar de ser sencillo. Srila Prabhupada enseñaba que el proceso de conciencia de Krishna es como la vida de un niño que crece en el regazo de su madre. El niño confía totalmente sin miedo ni cálculo. Esa confianza es la base del amor puro y así debería ser la relación del devoto con Krishna. En cuanto el devoto comienza a pensar que puede manejar por sí mismo su vida espiritual, la inocencia se debilita. Por eso los primeros años de práctica son una bendición especial. Aunque el devoto no entienda plenamente las filosofías profundas del Srimad Bhagavatam, su corazón está limpio y su deseo es puro. Quiero servir al Señor, quiero agradar a mi maestro espiritual. Esa pureza es el verdadero comienzo del Bhakti. Srila Prabhupada explica en el Néctar de la Devoción que la primera cualidad de un devoto es la simplicidad, arshava. Significa actuar sin duplicidad, sin motivos ocultos. El devoto inocente no busca posición, no compite, no intenta mostrarse más avanzado. Su único deseo es complacer a Krishna. Cuando esa simplicidad se combina con el entusiasmo, utsaha, y la paciencia, dairya, el progreso espiritual se vuelve rápido y profundo. En palabras de Srila Rupa Goswami, utsaham nishtayat dairyat tatat karma pravartanat sanga tyagat sato vritye shabdir bhakti prasidyati. Padesamrita 3. La devoción se desarrolla por el entusiasmo, la determinación, la paciencia, el compromiso en el servicio, el abandono de la mala asociación y el comportamiento honesto. El entusiasmo de los primeros años es como una semilla regada con lágrimas de esperanza, pero si esa semilla no se cuida con paciencia y humildad, la maleza del orgullo o de la rutina puede crecer y cubrir su brillo original. La inocencia entonces no es debilidad ni inmadurez, es la base de la pureza espiritual, la puerta por la cual Krishna entra en el corazón. Srila Prabhupada quería que sus discípulos nunca perdieran esa actitud. Él dijo, sé siempre como un niño ante Krishna. Un niño no tiene miedo de su padre, solo desea estar con él. Esa es la esencia del Bhakti, mantener la misma emoción pura que se experimenta en el inicio, pero con la comprensión madura que llega con el tiempo. Es aprender a servir no por emoción, sino por amor, no por novedad, sino por gratitud. Capítulo 2. El paso del tiempo y las pruebas del corazón. El tiempo es uno de los nombres de Krishna y su paso silencioso purifica, enseña y revela lo que hay oculto en el corazón. Cuando uno comienza la vida espiritual, el entusiasmo inicial cubre muchas impurezas, pero con los años la práctica constante y los altibajos del servicio van mostrando quiénes somos realmente y cuánto deseamos a Krishna. Srila Prabhupada escribió en el Bhagavad Gita tal como es 10.34, de entre los destructores yo soy el tiempo. El tiempo no destruye solamente los cuerpos y las circunstancias materiales, sino también las ilusiones espirituales. Lo que parecía fácil al principio, cantar, servir, renunciar, se vuelve una lucha interna cuando las motivaciones se mezclan. Es ahí donde la inocencia espiritual es puesta a prueba. Durante los primeros años el devoto puede servir con una dulzura casi infantil. Cada clase parece inspiradora, cada servicio es motivo de alegría. Pero el proceso de Sankirtana, de predicar, de convivir en comunidad, de enfrentar la naturaleza material y las propias debilidades, poco a poco revela la necesidad de una comprensión más profunda del Bhakti. Srila Prabhupada comparaba el camino devocional con una escalera. Al principio uno está lleno de fe, pero esa fe debe convertirse en conocimiento y finalmente en amor. Si uno se detiene en el entusiasmo sin purificar su corazón, la fe
se debilita. El tiempo no es enemigo del devoto, es un espejo que muestra su progreso real. A través de los años, la conciencia de Krishna nos enseña que la verdadera pureza no está en lo que hacemos, sino en por qué lo hacemos. En esa búsqueda, el devoto puede descubrir que su inocencia inicial se ha transformado en una mezcla de deber, apego institucional o incluso orgullo espiritual. Srila Prabhupada advirtió muchas veces contra el peligro de volverse profesional en la vida devocional. No debemos convertir la vida espiritual en una ocupación mecánica. Si olvidamos que estamos sirviendo a Krishna, entonces todo se vuelve seco. El corazón comienza a endurecerse cuando el servicio se hace por costumbre, cuando el canto del santo nombre se vuelve rutina y no encuentro en él la presencia viva del Señor, es señal de que algo de esa pureza inicial se ha perdido. Srila Prabhupada dijo: el canto del santo nombre debe hacerse con lágrimas en los ojos, no con indiferencia. Si no sentimos nada, debemos orar sinceramente: oh Krishna, por favor déjame servirte como antes, con amor y con fe. El devoto maduro comprende que la inocencia no es ingenuidad, es la pureza de la intención. Es posible ser un devoto con años de experiencia y aún conservar la dulzura del principiante, si uno recuerda que la meta es agradar a Krishna, no demostrar conocimiento ni posición. En los primeros días del movimiento, Srila Prabhupada observó cómo muchos discípulos se enfrentaban con el paso del tiempo a las pruebas del ego, el desánimo o la comodidad. Pero él siempre los alentaba: permanezcan fijos en su servicio, no importa si sienten o no sienten, sigan sirviendo y la pureza volverá. El servicio purifica más que cualquier emoción. El tiempo enseña al devoto a amar sin recompensa. Cuando la emoción inicial desaparece, cuando la inspiración se diluye, lo que queda es la decisión de servir, el compromiso profundo con el maestro espiritual y con Krishna. Esa decisión es la prueba del corazón. Así como el oro debe pasar por el fuego para brillar, la inocencia espiritual también debe ser probada. Srila Prabhupada escribió en una carta: Krishna pone a prueba a sus devotos no para castigarlos, sino para fortalecerlos. Si después de la prueba seguimos sirviendo, entonces Krishna nos confía su amor. El tiempo, por lo tanto, no roba la inocencia, la purifica. Aquella pureza inicial del principiante cargada de emoción se transforma con los años en una inocencia más profunda, basada en la comprensión y la rendición. El devoto deja de ser un niño que solo se alegra por la novedad para convertirse en un hijo fiel que sirve aunque no reciba nada. Srila Prabhupada explicó que la verdadera madurez espiritual es mantener la simplicidad del corazón incluso cuando la mente se vuelve más sabia. En el Chaitanya Charitamrita Madhya 22.83 se dice: Shraddha Shabde Vishvasa Kahe Sudrida Nishtaya Krishna Bhakti Kaile Sarvakarma Kritahaya. La fe significa confianza firme e inquebrantable en que, si sirvo a Krishna con devoción, todo lo demás se cumplirá. Esa fe es la herencia de la inocencia perdida. Cuando el devoto vuelve a confiar en Krishna de todo corazón, después de haber pasado por decepciones, luchas y aprendizajes, su inocencia renace, pero esta vez con raíces más fuertes. Por eso Srila Prabhupada quería que sus discípulos fueran como niños sabios, simples en el corazón pero maduros en el entendimiento. En una conversación en 1973 dijo: la vida espiritual significa volverse simple. La complejidad pertenece al mundo material. Cuanto más avanzas en conciencia de Krishna, más sencillo te vuelves. El tiempo nos enseña que la verdadera pureza no está en lo nuevo, sino en lo eterno. Que lo que parecía haber sido perdido, la inocencia del comienzo, puede renacer cada día cuando cantamos con sinceridad, cuando servimos con gratitud, cuando recordamos que Srila Prabhupada nos dio todo sin pedir nada. Capítulo 3. El peligro de la familiaridad espiritual. Srila Prabhupada dijo en una ocasión: cuando uno se acostumbra demasiado a la práctica espiritual, puede olvidar su significado. Esta afirmación aparentemente sencilla encierra una advertencia profunda. La familiaridad con lo sagrado puede volverse una trampa. Lo que al principio era asombroso se convierte en costumbre. Lo que antes inspiraba reverencia se vuelve algo cotidiano.
Así el tesoro más grande, la conciencia de Krishna, puede perder su brillo a los ojos del devoto que ha olvidado su valor. Cuando uno escucha cada día el Bhagavad Gita, canta el santo nombre, adora a la deidad y asiste a programas devocionales, existe el riesgo de que la práctica externa se mantenga, pero el sentimiento interno se adormezca. Eso es lo que Srila Prabhupada llamaba mecanicismo espiritual. En el Srimad Bhagavatam 2.3.24 se describe a las personas que escuchan las glorias del Señor, pero no deja que éstas entren en su corazón. Shimbanti, Gayanti, Grinanti, Sadavaha, Kritanchalir, Ye Shrimbanti, Naye Napashati. El que escucha las glorias del Señor con devoción se purifica, pero aquel que escucha sin atención, aunque escuche mucho, no ve realmente a Krishna. El peligro de la familiaridad radica precisamente ahí, en escuchar sin ver, en servir sin sentir, en cantar sin recordar. Con el tiempo los actos de devoción pueden hacerse de manera automática. Uno puede saber perfectamente cómo realizar el arati, cómo recitar los mantras, cómo hablar de filosofía, pero perder la inocencia del corazón que se asombra ante cada nombre de Krishna. Srila Prabhupada enseñó que la conciencia de Krishna no es un conjunto de rituales sino un estado de conciencia vivo. Dijo, podemos estar haciendo el mismo servicio por años, pero si lo hacemos con amor nunca se volverá aburrido. Krishna es ilimitado, el aburrimiento solo surge cuando nos olvidamos de él. Cuando el servicio se vuelve una obligación sin inspiración, el devoto empieza a experimentar sequedad, comparaciones, críticas o deseos sutiles de reconocimiento. Todo esto nace de olvidar a quién pertenece realmente el servicio. Srila Prabhupada explicó que la familiaridad con el proceso puede hacernos olvidar la persona detrás del proceso, Shri Krishna. En los primeros días del movimiento, Srila Prabhupada veía como algunos devotos, tras años de práctica, comenzaban a sentirse veteranos. Él los corregía con cariño. No piensen que porque llevan años en el templo son avanzados. El avance no se mide por el tiempo, sino por la pureza del corazón. El devoto inocente se asombra ante cada kirtana, cada prayadam, cada encuentro con otros Vaishnavas. En cambio, el devoto que se vuelve familiar o rutinario deja de ver el milagro en esas mismas cosas. Es como alguien que vive junto al océano pero ya no oye el sonido de las olas. La familiaridad puede también nublar la visión hacia los devotos. Al principio uno ve a todos como almas puras, como sirvientes de Krishna, pero con el tiempo la mente condicionada puede comenzar a juzgar, comparar o recordar errores del pasado. Srila Prabhupada nos instruyó claramente: nunca veas las faltas de los devotos. Si lo haces, perderás tu vida espiritual. El devoto debe siempre ver lo bueno, no lo malo. Esta tendencia a la crítica es otro síntoma de la pérdida de inocencia. La mente se vuelve sofisticada, analítica, orgullosa. Pero Krishna no se revela a la inteligencia calculadora, sino al corazón simple. En el Srimad Bhagavatam 10.14.3, Brahma ora después de haber sido engañado por su propio orgullo. Yane prayasam udapasya namanta eva, shivanti sammukaritan vavadiya vartam. Mi Señor, aquellos que abandonan el orgullo del conocimiento y se inclinan humildemente para escuchar tus glorias de los labios de los devotos, pueden conquistarte aunque tú eres inconquistable. Srila Prabhupada comentaba este verso diciendo: solo el corazón humilde puede mantener la pureza. Cuando nos creemos grandes devotos, Krishna se aleja. Por tanto, la familiaridad espiritual no se vence cambiando de servicio o de lugar, sino renovando la actitud del corazón. El secreto está en recordar siempre que no merecemos el servicio, sino que lo recibimos por misericordia. El devoto debe orar: Krishna, déjame ver de nuevo tu presencia en todo. No permitas que me acostumbre a ti. Esa oración es la esencia de la inocencia recuperada. Cuando uno se da cuenta de que incluso un segundo de servicio es un regalo inmenso, el corazón se vuelve nuevamente puro y cada momento se transforma en una oportunidad para agradecer. Srila Prabhupada insistía: si permaneces agradecido nunca caerás. El agradecimiento es el signo del alma pura. Por lo tanto, el antídoto contra la familiaridad es la gratitud viva. Recordar una y otra vez lo que Srila Prabhupada nos dio.
el conocimiento del alma, el refugio del santo nombre, la familia de los devotos y la esperanza de regresar al hogar de vuelta a Dios. Cuando el devoto canta el santo nombre con esa conciencia agradecida, su práctica deja de ser repetición y se convierte en renovación. La inocencia ya no es la del principiante, sino la del alma que ha pasado por la experiencia y ha elegido, libremente y con amor, seguir siendo sencilla ante Krishna. Capítulo 4. Cuando el conocimiento reemplaza el asombro. Srila Prabhupada decía: el conocimiento es bueno si nos acerca a Krishna, pero si nos hace orgullosos, entonces se convierte en ignorancia. El estudio de los libros de Srila Prabhupada es esencial. Él mismo insistió una y otra vez: lean mis libros todos los días, así se mantendrán fuertes. Pero junto con ese estudio advertía que el conocimiento sin humildad puede convertirse en un obstáculo. El intelecto puede ocupar el lugar del asombro y la erudición puede suplantar la simplicidad devocional. Cuando uno comienza en la conciencia de Krishna, lo poco que comprende lo llena de asombro. Cada concepto, el alma, la reencarnación, la misericordia de Krishna, se siente como una revelación. Pero con el tiempo, al aprender los versos, las citas y las estructuras filosóficas, la mente puede volverse más rápida que el corazón. Empieza a analizar lo que antes simplemente sentía. Srila Prabhupada explicaba que el bhakti no es un ejercicio intelectual, sino una ciencia del amor divino. En una conferencia sobre el Bhagavad Gita en Los Ángeles en 1972 dijo: puedes conocer toda la filosofía, pero si no amas a Krishna, no has entendido nada. El conocimiento sin amor es árido. El peligro surge cuando el devoto comienza a identificarse con lo que sabe. Sabe citar, debatir, enseñar, se siente experimentado. Pero si ese conocimiento no se traduce en humildad, en servicio genuino, entonces algo se ha perdido. La inocencia del corazón que simplemente se maravilla de que Krishna exista, de que haya devotos, de que exista un maestro espiritual. El conocimiento mal digerido genera comparación y juicio. El devoto empieza a mirar quién sabe más, quién interpreta mejor, quién cita con mayor precisión. En ese estado el alma se aleja del espíritu puro de servicio. Srila Prabhupada fue muy claro en esto. La verdadera inteligencia consiste en obedecer. Quien usa su inteligencia para cuestionar el orden del Guru está usando la inteligencia de Maya. Por eso el conocimiento en la conciencia de Krishna debe ser siempre un medio para servir, no para dominar. Cada verso aprendido, cada concepto comprendido debe hacernos más humildes, más agradecidos, más conscientes de nuestra pequeñez ante el infinito. Srila Prabhupada escribió en el Srimad Bhagavatam 3.25: el conocimiento devocional se manifiesta cuando el devoto sirve al Señor con fe y sin envidia. Esa frase sin envidia revela el secreto del verdadero aprendizaje espiritual. El conocimiento que mantiene la inocencia es el que nace del servicio, no del deseo de ser reconocido. En los primeros años del movimiento, Srila Prabhupada veía a jóvenes sin formación académica recitar sánscrito con lágrimas en los ojos. No entendían todas las sutilezas de la filosofía, pero su fe los hacía sabios. Esa era la sabiduría de la inocencia, saber que no sé nada, pero que Krishna lo sabe todo. La mente siempre busca seguridad en conceptos, pero el corazón busca refugio en la relación. El conocimiento puede darnos una sensación de control, pero el amor nos enseña la rendición. Srila Prabhupada dijo: el devoto no estudia para volverse erudito, estudia para volverse siervo. El problema aparece cuando el conocimiento reemplaza el asombro, cuando ya nada sorprende, cuando uno lee el Bhagavad Gita sin estremecerse, cuando oye el nombre de Krishna sin sentir gratitud, cuando explica los pasatiempos del Señor sin emocionarse. Ese es el signo de una inocencia dormida. Srila Bhaktivinoda Thakura escribió en una de sus oraciones: oh Señor, aunque conozca las escrituras y no siento amor por ti, ¿de qué sirve todo ese conocimiento? Prefiero ser un niño que solo sabe cantar tu nombre. Esa es la perfección del aprendizaje, aprender a volver al corazón. El conocimiento verdadero ilumina la devoción, no la sustituye. Nos enseña a ver la grandeza de Krishna en cada detalle, no a sentirnos grandes por conocer su grandeza. Srila Prabhupada fue el ejemplo perfecto de esa combinación, un erudito incomparable con el corazón de un niño.
En su Srimad Bhagavatam sus comentarios están llenos de profundidad filosófica y al mismo tiempo de ternura espiritual. Nunca escribió para impresionar, sino para salvar almas. Por eso, quien estudia sus libros con espíritu de servicio experimenta lo que él mismo llamaba la dulzura del conocimiento devocional. Es el conocimiento que produce lágrimas, no argumentos. Es el conocimiento que despierta el asombro ante la misericordia ilimitada de Krishna. El devoto sabio es aquel que después de años de estudio aún se sorprende de que el santo nombre contenga toda la potencia del Señor, que el Prayadam sea Krishna mismo, que cada devoto sea una chispa de su misericordia. Esa capacidad de asombro, esa inocencia iluminada es el signo de un corazón verdaderamente avanzado. Srila Prabhupada escribió en el Chaitanya Charitamrita Madhya 19.149: el conocimiento se vuelve perfecto cuando uno comprende que el propósito de toda erudición es servir al Señor con amor. Por lo tanto, el devoto debe estudiar para recordar, no para argumentar. Debe escuchar para sentir, no solo para entender. Cuando el conocimiento nos devuelve al asombro, la inocencia perdida vuelve a brillar con una luz más profunda, la luz de la comprensión amorosa. Capítulo 5. El regreso al corazón, cómo recuperar la inocencia. Cuando un devoto se da cuenta que ha perdido parte de su frescura espiritual, suele sentirse apenado. Recuerda con nostalgia los primeros días, la emoción en los kirtanas, el fervor al escuchar las clases, la facilidad para rendirse al servicio. Pero Srila Prabhupada nos enseñó que la pérdida de esa inocencia no es el fin, sino una oportunidad para regresar más profundamente al corazón. En el Srimad Bhagavatam 11, 20, 27, 28, Krishna dice a Uddhava: aunque uno caiga del sendero del servicio devocional, si ha tenido un deseo sincero de servirme, no debe lamentarse, sino volver a mí con determinación. Esto significa que el proceso de la conciencia de Krishna siempre ofrece una segunda oportunidad. La pureza no se destruye, solo se cubre con el sol detrás de las nubes. Con el esfuerzo sincero y la misericordia del santo nombre, esas nubes se disipan y la luz del alma vuelve a brillar. 1. Reconocer la necesidad. El primer paso para recuperar la inocencia es reconocer humildemente que se ha perdido algo. Srila Prabhupada decía: el orgullo espiritual es más peligroso que la ignorancia. El ignorante sabe que no sabe, pero el orgulloso cree que está bien. Aceptar que hemos perdido sensibilidad ante el santo nombre o entusiasmo por el servicio no es un fracaso, sino una señal de sinceridad. Esa honestidad interior abre la puerta al cambio. Srila Prabhupada escribía en una carta a un discípulo: Krishna se complace cuando somos honestos con él. Si le decimos: mi Señor, estoy seco, pero quiero amarte, entonces él vendrá. El alma pura no teme admitir su necesidad. Es precisamente esa inocencia, reconocer que dependemos completamente de Krishna, lo que atrae su misericordia. El poder del santo nombre. Srila Prabhupada enseñó que el santo nombre es como el agua del Ganges. Purifica todo lo que toca sin importar cuán contaminado esté. En el Chaitanya Charitamrita Adi 7.74 se declara: Cheto Darpanam Marshanam Baba Mahata Vagni Nirvapanam. El canto del santo nombre limpia el espejo del corazón y extingue el fuego del sufrimiento material. El canto consciente, humilde y sincero es el camino más directo para volver al corazón. No importa si al principio no sentimos nada, lo importante es perseverar con súplica y atención. Srila Prabhupada decía: aunque tu lengua esté seca, sigue cantando. No busques emoción, busca servicio. Krishna te oirá. La inocencia se recupera cuando dejamos de buscar experiencias y comenzamos a buscar presencia. La presencia de Krishna en el sonido de su nombre. Entonces el canto vuelve a ser como la primera vez, fresco, vivo, pleno de esperanza, pero con una profundidad nueva, nacida de la madurez y la lucha interior. 3. La humildad como reconocimiento espiritual. Sri Chaitanya Mahaprabhu nos dejó la fórmula perfecta para mantener viva la inocencia espiritual en el tercer verso del Shishastaka. Renat api suni chenat aror ivasahi sununa amanina manadena kirtaniya satahari. Uno debe ser más humilde que una brizna de hierba, más tolerante que un árbol, libre de todo deseo de prestigio y dispuesto a ofrecer respeto a los demás. Solo así uno puede cantar constantemente el santo nombre del Señor. La humildad no es debilidad, es la pureza del alma que ha comprendido su posición real. Es el regreso al punto donde todo comenzó.
El devoto pequeño, sin pretensión, agradecido por cualquier servicio, confiando plenamente en su maestro espiritual. Srila Prabhupada fue el ejemplo vivo de esa humildad. Aunque él era la acharya del mundo entero, se veía a sí mismo como un sirviente de su Guru Maharaj. En una carta de 1970 escribió: mi único crédito es que nunca he dejado de intentar servir a mi maestro espiritual. Esa actitud de dependencia sincera, sin orgullo, es la verdadera inocencia recuperada. 4. La compañía de los devotos. Srila Prabhupada enfatizó una y otra vez el poder del sadhusanga, la asociación con devotos sinceros. Dijo: nuestra fuerza es la asociación. Si permaneces con los devotos, tu fuego espiritual nunca se apagará. El contacto con Vaishnavas puros reaviva el entusiasmo, limpia la mente y despierta el gusto por el servicio. La inocencia florece de nuestro nuevo cuando nos rodeamos de almas que sirven con sencillez, que nos recuerdan con su ejemplo lo que significa amar a Krishna sin complicación. En el Bhakti Rasamrita Sindhu se explica que la semilla del Bhakti crece mediante el riego constante de escuchar y cantar en buena compañía. Si descuidamos esa compañía, el corazón se seca. Pero basta volver a la asociación de devotos sinceros para sentir cómo la vida espiritual renace. 5. El recuerdo de Srila Prabhupada. Recordar las palabras, el ejemplo y la misión de Srila Prabhupada es un bálsamo para el alma. Él mismo dijo: si tan solo recuerdan lo que yo he enseñado, nunca caerán, porque mis palabras no son mías, son de Krishna. Al meditar en su humildad, su valentía y su amor por Krishna, el corazón se limpia de la dureza que el tiempo ha formado. Volvemos a sentirnos pequeños, necesitados, dependientes. Esa dependencia no es debilidad, sino la esencia del Bhakti. Srila Prabhupada siempre quiso que sus discípulos se mantuvieran como niños ante Krishna, conscientes de que todo es su misericordia. Volver a esa actitud no significa regresar a la inmadurez, sino alcanzar la madurez más elevada, la sabiduría del alma que ha probado el mundo, pero elige servir con la pureza del principio. 6. Servir con gratitud. La inocencia se pierde cuando olvidamos que el servicio es un regalo, y se recupera cuando recordamos que no merecemos nada, pero recibimos todo. Cada momento, cada oportunidad de servir, cada devoto que nos tolera y cada nombre que podamos pronunciar son expresiones de la compasión de Krishna. Srila Prabhupada enseñaba: la gratitud es el sentimiento natural del alma pura. Cuando recuerdas cuánto Krishna te ha dado, tu corazón se limpia. Así, la inocencia no se recupera cambiando de entorno o buscando emociones nuevas, sino cultivando la gratitud. Gracias, Krishna, por permitirme seguir en tu servicio. Gracias por no haberme olvidado. Cuando el devoto ora así, con lágrimas o sin ellas, la inocencia regresa silenciosamente. Ya no es la emoción del neófito, sino la serenidad del alma que ha encontrado su lugar definitivo a los pies del loto del Señor. Recuperar la inocencia no significa volver al pasado, sino redescubrir la pureza dentro de la madurez. Es el triunfo de la sencillez sobre la complejidad, del amor sobre la lógica, de la entrega sobre el orgullo. Srila Prabhupada escribió: Krishna es muy simple y solo el simple puede entenderlo. Ser simple no es ser ingenuo, es estar libre de duplicidad, es mirar al mundo y decir: no necesito más que servir a Krishna. Ese es el retorno al corazón. La inocencia que se perdió se convierte en sabiduría espiritual. Y quien llega ahí comprende que el inicio y el final del camino son el mismo punto: el servicio amoroso sin pretensión al Señor Supremo. Capítulo 6. La madurez de la inocencia, el estado del devoto puro. Cuando alguien empieza el proceso de conciencia de Krishna, su inocencia se manifiesta como entusiasmo, frescura y una fe sencilla. Pero a medida que pasan los años, el devoto atraviesa pruebas, decepciones, luchas internas y momentos de sequedad. Muchos se preguntan dónde quedó aquella dulzura del principio. Sin embargo, Srila Prabhupada nos enseñó que el devoto puro no pierde la inocencia, sino que la transforma en sabiduría espiritual. La madurez del Bhakti no se mide por cuántos libros conocemos ni cuántos servicios realizamos, sino por cuánto amor desinteresado y cuánta sencillez espiritual conservamos a pesar de todo lo que hemos vivido.
1. La inocencia transformada en compasión. En las etapas iniciales el devoto busca su propia purificación, canta, estudia y sirve con entusiasmo, pero todavía desde una motivación personal. Quiero progresar, quiero experimentar Krishna. Con el tiempo, al comprender la naturaleza del servicio devocional, la inocencia se vuelve compasión. Srila Prabhupada fue el ejemplo perfecto de esta madurez. Él no buscaba su propia liberación, su única preocupación era que otros escucharan el nombre de Krishna. Decía, si alguien canta Hare Krishna una sola vez por mi esfuerzo, mi vida está satisfecha. Esa es la inocencia madura, haber comprendido que la mayor dicha no es recibir, sino dar a Krishna a los demás. El devoto puro ya no se pregunta qué puede obtener del proceso espiritual, solo piensa cómo puede servir más. Su inocencia se expresa como compasión universal, sin cálculo, sin ego. Ha aprendido a ver a todos como almas espirituales en diferentes grados de olvido y su corazón se ablanda ante el sufrimiento ajeno. La sencillez que trasciende la erudición. Srila Prabhupada fue un erudito incomparable, pero su grandeza no residía solo en su conocimiento, sino en su sencillez de corazón. Él dijo, mis discípulos pueden decir que yo soy su maestro, pero en realidad yo soy su sirviente, porque sirvo al deseo de mi Guru Maharaj. El verdadero conocimiento no complica, purifica y simplifica. En la medida en que el devoto madura, aprende a liberarse de los enredos mentales, las comparaciones, los juicios y las expectativas. Ya no necesita demostrar nada, su única aspiración es ser un buen sirviente. Esta simplicidad madura es el regreso a la pureza del niño, pero con plena conciencia de la realidad espiritual. Es el alma que ha visto el mundo, ha probado el dolor y aún así elige confiar en Krishna sin reservas. 3. La fe inquebrantable en Krishna. Srila Prabhupada explicó que la fe del devoto puro no depende de las circunstancias. Dijo, el devoto puro nunca culpa a Krishna, él piensa, mi Señor sabe lo que es mejor para mí. La madurez de la inocencia se manifiesta en esa fe inquebrantable. No importa cuántas tormentas lleguen, el corazón del devoto ya no duda. Ha probado la misericordia de Krishna una y otra vez y sabe que incluso el aparente sufrimiento es una forma de amor divino. El Srimad Bhagavatam 10.14.8 describe esta actitud con las palabras del Señor Brahma. Tatet nukapam tam susamik shamano unjana evatma kritam vipakam hridvagi vapurvir vidadam namaste shivetayo mukti pade sadaya vak. Aquel que con mente y corazón sinceros acepta todo lo que le llega como la misericordia del Señor, aunque sufra, y continúa ofreciendo reverencias con su cuerpo, palabras y mente, es digno de alcanzar la liberación. Ese es el retrato de la fe madura, la inocencia del que ya no pelea con Krishna, sino que se entrega totalmente a su voluntad. 4. El amor que no pide nada. El devoto neófito ora para obtener protección, conocimiento o fuerza. El devoto avanzado ora simplemente para armar más. Srila Prabhupada solía citar la oración de la reina Kunti del Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam 1.8.25. Oh Señor de Madhu, permite que mis pensamientos se absorban constantemente en ti sin desviarse jamás, del mismo modo que el Ganges fluye sin detenerse hacia el mar. La inocencia madura es eso, el flujo constante de amor, sin interrupción ni condición. No dependemos de resultados ni de reciprocidad visible. El devoto puro ama porque ha comprendido que servir a Krishna es la propia felicidad del alma. Srila Prabhupada escribió, amar a Krishna es la posición natural del alma, no se aprende, se recuerda. Y ese recuerdo es el fruto de la práctica constante, guiada por la misericordia del Maestro Espiritual. Es el retorno a la inocencia primordial, pero ahora con plena conciencia de quién es Krishna y quiénes somos nosotros. 5. La alegría silenciosa del servicio. En las etapas tempranas el devoto suele experimentar emociones intensas, lágrimas, éxtasis, entusiasmo incontrolable. Pero en la madurez la felicidad se vuelve silenciosa, profunda, constante. Srila Prabhupada escribió en el Néctar de la Devoción, el devoto avanzado no necesita demostrar externamente su éxtasis. Su corazón está siempre satisfecho aunque por fuera actúe de manera simple. Esa serenidad es el resultado de haber anclado el corazón en el servicio. Ya no depende de los estímulos externos. El contacto con Krishna se vuelve natural, interno, continuo.
El alma experimenta ananda, felicidad espiritual, no por recibir algo, sino por ser instrumento de la voluntad divina. 6. El reflejo del amor puro en Srila Prabhupada. Quien estudia la vida de Srila Prabhupada comprende que toda su existencia fue una manifestación de amor maduro y de inocencia divina. Su fe en las palabras de su maestro espiritual era total, su entrega absoluta. Viajó solo, sin apoyo ni seguridad, confiando únicamente en Krishna, y esa pureza de corazón fue lo que atrajo a miles de almas en todo el mundo. Él no actuó con estrategias humanas, sino con dependencia infantil en la misericordia del Señor. Esa es la inocencia madura, no ignorancia sino dependencia consciente. Su vida demuestra que cuando uno entrega su corazón sin reservas, Krishna se encarga de todo. Srila Prabhupada dijo una vez: yo no tengo ningún poder, mi único secreto es que nunca dejé de intentar servir a mi maestro espiritual. Ese secreto, servir con sencillez, sin pretensión, sin interrupción, es la esencia de la inocencia que ha alcanzado su madurez plena. 7. El alma que vuelve a ser niño ante Krishna. En el mundo material, madurar significa endurecerse, perder la ternura, hacerse realista. Pero en la vida espiritual, madurar significa volverse como un niño ante Krishna, no un niño ingenuo, sino un alma completamente confiada, sin temor, sin cálculo, que se entrega con amor. Shri Chaitanya Mahaprabhu enseñó el ideal más elevado del amor puro. Asli Shava Pada Ratam Pinashtumam. Aunque me abraces o me rechaces, tú sigues siendo mi Señor. Esa es la madurez de la inocencia, cuando el alma puede decir sinceramente: Krishna, haz conmigo lo que quieras y solo quiero amarte. Esa actitud plena de dulzura y rendición es el punto culminante del bhakti. No se alcanza de un salto, sino tras años de lucha, oración, servicio y purificación. Pero cuando llega, el devoto vuelve al principio, con una diferencia. Ahora su inocencia está bañada en conocimiento, firmeza y experiencia. La inocencia perdida no desaparece para siempre, solo se transforma, se purifica y madura. El devoto que persevera a pesar de las caídas y los altibajos llega a un punto en que la inocencia y la madurez se funden en un solo estado, amor puro por Krishna. Srila Prabhupada nos enseñó ese camino: comenzar con fe sencilla, atravesar las pruebas con humildad y terminar con amor sin condiciones. Esa es la verdadera realización espiritual, la inocencia eterna del alma que después de todo nunca dejó de pertenecer a Krishna. Capítulo 7. El papel del maestro espiritual en la restauración de la pureza. Srila Prabhupada solía decir: el maestro espiritual es el representante misericordioso de Krishna, quien viene a salvarnos de nuestro olvido. Cuando la inocencia se pierde en el camino espiritual, no es el fin, es el momento de mirar nuevamente hacia la fuente de la guía, el maestro espiritual, quien nos recuerda quiénes somos realmente y cuál es nuestro propósito. La relación con el Guru no es una formalidad ni un contrato religioso. Es una relación de alma a alma, donde el maestro actúa como el vínculo entre el discípulo y Krishna. Su función más profunda no es darnos información, sino reavivar nuestra inspiración y nuestra pureza dormida. 1. El Guru como espejo del alma. Srila Prabhupada explicó que el maestro espiritual actúa como un espejo que refleja el verdadero ser del discípulo. Dijo: el Guru no crea devotos, él despierta lo que ya está dentro del corazón. Cuando el discípulo se siente alejado, confundido o endurecido, la presencia del Guru, sus palabras, su ejemplo o incluso su recuerdo tiene el poder de volver a encender la llama del Bhakti. El Srimad Bhagavatam 11, 17, 27 enseña: Acharyam man vichaniyam navamanyeta karhichit. Debe entenderse que el Acharya es mi mismo ser manifestado y nunca debe ser considerado una persona común. A través del maestro espiritual Krishna nos habla, nos corrige, nos inspira y sobre todo nos recuerda nuestra posición eterna como sirvientes suyos. Así la pureza perdida no se recupera con esfuerzo propio, sino al recibir nuevamente el reflejo de la misericordia del Guru en el corazón. 2. El maestro espiritual como cirujano del alma. Srila Prabhupada decía: el maestro espiritual corta el nudo de la ilusión incluso si duele. Cuando el discípulo ha acumulado orgullo, ofensas o desánimo, el Guru actúa como un cirujano. Sus palabras, a veces fuertes, no buscan humillar, sino sanar.
La corrección del guru es una forma de amor divino, pues sin rectificación no hay purificación. Srila Prabhupada fue muy claro. Si el maestro espiritual no corrige al discípulo, su misericordia no está completa. Y si el discípulo no acepta la corrección, su rendición no es real. Aceptar la disciplina, la guía y a veces la desaprobación del maestro espiritual es una señal de madurez. Solo el que ha vuelto a ser inocente sin orgullo puede recibir esa corrección con gratitud. 3. La fe en las instrucciones, el alma del discípulo. Srila Prabhupada enseñó que la verdadera relación con el Guru no se basa en la cercanía física, sino en la fe en sus palabras. Él dijo, estar cerca de mí significa seguir mis instrucciones. La inocencia espiritual se restaura cuando el discípulo retoma la obediencia sencilla a las enseñanzas del maestro. No es cuestión de interpretación o análisis intelectual, es cuestión de confianza. En una carta a un discípulo, Srila Prabhupada escribió, si simplemente haces lo que te he pedido, tu éxito está asegurado, yo estaré contigo siempre. Esta fe sencilla es el alma del vínculo guru-discípulo. Cuando el devoto se rinde nuevamente a la instrucción, aunque no entienda todo, Krishna purifica su corazón. Es la misma fe que tiene un niño en su padre, no necesita pruebas, solo amor y obediencia. Esa actitud trae de vuelta la pureza original porque donde hay fe, Krishna actúa directamente. 4. El Guru como canal de la misericordia de Krishna. Srila Prabhupada explicó, el Guru es el principio activo de la misericordia de Krishna. Krishna está muy lejos, pero el Guru está muy cerca. Por medio del maestro espiritual, el discípulo experimenta el perdón divino, el aliento y la compasión. Cuando nos sentimos secos o incapaces, el recuerdo de las palabras de nuestro Guru puede actuar como una lluvia sobre la tierra árida del corazón. El Chaitanya Charitamrita Madhya 2251 declara, Guru Krishna Prasade Paya Bhaktilata Vicha. Solo por la misericordia combinada del maestro espiritual y de Krishna, uno obtiene la semilla del servicio devocional. Incluso si hemos descuidado esa semilla, el Guru tiene el poder de volver a regarla. Su misericordia no se agota. Srila Prabhupada afirmaba, el maestro espiritual nunca abandona al discípulo sincero, aunque esté lejos, su bendición lo acompaña siempre. Esa comprensión vuelve a llenar el corazón de esperanza y de gratitud, las dos cualidades esenciales de la inocencia espiritual. 5. La gratitud como vínculo eterno. La gratitud hacia el maestro espiritual es el sentimiento más purificador. Srila Prabhupada escribió, el discípulo que recuerda lo que ha recibido nunca cae, porque la gratitud mantiene el corazón limpio. Recordar el sacrificio del Guru, su esfuerzo, su compasión, su paciencia despierta el deseo de servir con pureza. Cuando el discípulo contempla cuántas veces fue rescatado, corregido o perdonado, su orgullo se disuelve. Entonces la inocencia perdida renace en forma de agradecimiento silencioso y servicio humilde. Srila Prabhupada fue el ejemplo más brillante de esa gratitud. Siempre hablaba de su Guru Maharaj con lágrimas en los ojos diciendo, todo lo que tengo es por su misericordia, si hay algún mérito pertenece a él. Esa conciencia de que no soy el hacedor, que todo proviene del maestro espiritual es la esencia de la pureza recuperada. 6. Servir al maestro espiritual con el corazón renovado. La verdadera restauración de la inocencia no es sentimental, se demuestra sirviendo nuevamente con determinación y humildad. Srila Prabhupada dijo, el mejor modo de agradecer al maestro espiritual es seguir su misión. Cuando el discípulo vuelve a comprometerse con el servicio, incluso después de haber fallado o enfriado su práctica, el Guru se complace enormemente, porque ese retorno no es simple entusiasmo, es madurez espiritual, nacida del arrepentimiento y la comprensión. La inocencia restaurada se expresa en el servicio continuo, sin expectativas, sin cálculo. Ya no se trata de buscar aprobación ni resultados, sino de ofrecer lo mejor del corazón, como un niño que quiere agradar a su padre. Srila Prabhupada escribió, si permanecemos fiel al servicio, aunque el mundo se derrumbe, tu pureza será protegida por Krishna. 7. El Guru dentro del corazón. Finalmente, el devoto avanzado aprende a reconocer la presencia del maestro espiritual dentro del corazón. El Bhagavad Gita 10.10 dice, Teshan satata yuktanam vayatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yenaman upayantite. A aquellos que me sirven con amor y devoción constante, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Krishna guía desde dentro, pero lo hace a través de la voz del maestro espiritual.
Cuando el discípulo se vuelve receptivo, esa voz interior suavemente pero con claridad le recuerda qué hacer, qué evitar y cómo servir. Esa comunión interna es la culminación de la relación gurú-discípulo. El discípulo ya no actúa por miedo ni deber, sino por amor y confianza. Y esa confianza es el signo más alto de la pureza que ha sido restaurada. El maestro espiritual es el sol que disipa la oscuridad de la disolución. Bajo su guía, el discípulo puede atravesar las sombras del orgullo, la sequedad o la confusión y redescubrir la frescura de su corazón devocional. Srila Prabhupada fue ese faro para miles de almas. Él no solo enseñó con palabras, sino con su ejemplo vivo, mostrando cómo un alma completamente entregada puede devolver la esperanza y la inocencia a todos los que lo rodean. Por lo tanto, la inocencia no se pierde para siempre mientras se mantenga la conexión con el Maestro espiritual. A través de él, la misericordia de Krishna fluye eternamente, renovando el corazón y guiando al devoto de vuelta a su estado original de amor puro. Capítulo 8. El orgullo espiritual, el ladrón invisible. Srila Prabhupada enseñó que el orgullo es el mayor obstáculo para el progreso en la conciencia de Krishna. En los primeros pasos del devoto, la humildad brota de manera natural. Uno se siente afortunado, indigno, asombrado ante la misericordia del Señor. Pero con el paso del tiempo, si no se cuida el corazón, esa pureza puede ser robada por un enemigo muy sutil, el orgullo espiritual. El orgullo espiritual no aparece de repente, se infiltra lentamente disfrazado de madurez o de experiencia. El devoto que antes servía con entusiasmo puro comienza a pensar: yo ya sé cómo se hace esto, o otros no entienden tanto como yo. Sin darse cuenta, su servicio deja de ser una ofrenda amorosa y se convierte en una afirmación del ego. Srila Prabhupada advertía que este tipo de mentalidad es como una termita que silenciosamente destruye la base del bhakti. En una ocasión, Srila Prabhupada dijo: el devoto debe considerarse siempre un sirviente, no un maestro. Incluso si uno ocupa una posición de guía o enseña a otros, su actitud interna debe seguir siendo de servicio. Tan pronto como uno se siente superior, la inocencia desaparece. El orgullo espiritual puede manifestarse de muchas maneras: en el deseo de ser reconocido, en la necesidad de controlar, en la crítica hacia otros devotos, o incluso en el apego a la propia forma de servir. Srila Prabhupada lo comparó con una sombra. Uno cree haberla dejado atrás, pero lo sigue a todas partes mientras haya luz de egoísmo. El antídoto es la humildad consciente, cultivada mediante la introspección y el recuerdo constante de que todo proviene de Krishna. La habilidad para cantar, predicar o servir no es mérito propio, sino su misericordia. El devoto debe recordarse constantemente: sin Krishna no soy nada. Si él me retira su gracia, ni siquiera podría pronunciar su nombre. En el Sri Chaitanya Charitamrita se describe que Sri Chaitanya Mahaprabhu, siendo Krishna mismo, enseñó con su ejemplo a considerar a todos los demás como más avanzados y a uno mismo como el más insignificante. Srila Prabhupada enfatizaba que la verdadera grandeza espiritual es la humildad. Cuando el devoto acepta esta verdad con el corazón, el orgullo pierde su fuerza. Entonces la inocencia, esa pureza que solo desea servir sin pretensión, puede florecer de nuevo. Porque la inocencia no es ignorancia, es la libertad del ego. El orgullo espiritual roba la dulzura del bhakti. La humildad, en cambio, la restaura. Solo un corazón libre del deseo de ser admirado puede realmente sentir el gozo de ser siervo de los siervos de Krishna, y esa es la posición más elevada. Srila Prabhupada escribió: cuando uno piensa que ya ha avanzado espiritualmente, en realidad ha comenzado a caer. El verdadero avance se mide por cuánto uno se siente humilde ante Krishna. Mantener esta conciencia es proteger la inocencia perdida, porque cuando el devoto se ve a sí mismo como nada y ve a Krishna como todo, el orgullo no tiene lugar donde esconderse, y el corazón limpio de toda vanidad vuelve a brillar con la luz pura del servicio amoroso. Capítulo 9. La fe sencilla, el tesoro más grande. Srila Prabhupada solía decir que la fe sencilla en Krishna es mejor que la erudición sin devoción. En un mundo donde el conocimiento y la experiencia se valoran por encima de todo, la inocencia devocional puede parecer una cualidad menor o incluso ingenua, pero en realidad es el fundamento del progreso espiritual. La fe sencilla, Shraddha, es el punto de partida y el sostén del Bhakti. Cuando un devoto comienza su vida en conciencia de Krishna, su fe es pura.
Puede no entender todos los detalles filosóficos, pero tiene una convicción profunda. Krishna es mi Señor y si le sirvo con sinceridad, Él me protegerá. Esa fe lo impulsa a cantar, a servir, a rendirse. No necesita garantías materiales ni reconocimiento externos. Vive con la certeza de que todo lo que viene de Krishna es bueno, incluso cuando no lo entiende. Con los años, sin embargo, esa fe puede volverse más intelectual y menos viva. El devoto puede llegar a confiar más en su comprensión que en la misericordia de Krishna, y allí comienza la pérdida de la inocencia. Srila Prabhupada advertía que el conocimiento sin humildad es un enemigo del bhakti, porque en lugar de acercarnos al Señor puede volvernos orgullosos de nuestra posición. La fe sencilla no es lo opuesto al conocimiento, sino una perfección. Después de años de estudio y servicio, la madurez real es volver a esa misma simplicidad. Krishna lo controla todo y mi deber es servirlo con amor. El devoto avanzado no complica su vida con dudas ni análisis innecesarios, confía en el plan de Krishna y se refugia en su santo nombre. Srila Prabhupada hay un ejemplo muy hermoso. El niño confía completamente en su padre. Si el padre lo lanza al aire, el niño se ríe, porque sabe que lo atrapará. Esa es la fe sencilla que debemos cultivar. No se trata de ignorancia, sino de una certeza profunda nacida de la experiencia espiritual. La verdadera inteligencia es entender que Krishna es el único protector y que todos nuestros logros, capacidades y proyectos dependen únicamente de su misericordia. Mantener esta conciencia es preservar la inocencia original del corazón. Por eso Srila Prabhupada decía que el devoto siempre debe considerarse un niño ante Krishna, no importa cuánto tiempo lleve practicando ni qué posición ocupe. Mientras mantenga esa sencillez, el Señor lo protegerá y guiará. Cuando uno canta con esa fe, sin exigir resultados, sin preocuparse por el futuro, solo con el deseo de servir, el santo nombre revela su potencia. Y entonces la inocencia perdida regresa, no como una etapa pasajera, sino como una comprensión madura. Que lo único que realmente importa es amar a Krishna con todo el corazón. Capítulo 10. Madurez espiritual, volver a ser niño ante Krishna. En la conciencia de Krishna, la madurez espiritual no significa rigidez, cálculo ni pérdida de sensibilidad, significa recuperar la inocencia con plena comprensión. Srila Prabhupada solía decir, el devoto debe ser como un niño ante Krishna, humilde, confiado y siempre dispuesto a amar y a servir. Este regreso al estado infantil no es ignorancia, sino la culminación de la experiencia y la sabiduría. El devoto ha pasado por pruebas, tentaciones, altibajos emocionales, y aún así mantiene la fe, el entusiasmo y el amor que lo impulsaron al inicio de su práctica espiritual. Ahora, sin embargo, lo hace con plenitud de comprensión. Sabe que Krishna es el todo, que su propio papel es servir y que nada de lo que ocurre en el mundo material puede disminuir la importancia del servicio devocional. 1. La alegría de la dependencia consciente. El niño confía completamente en sus padres. De manera similar, el devoto maduro confía plenamente en Krishna y en la guía de su maestro espiritual. Esta dependencia consciente no es pasividad, sino un reconocimiento profundo de la supremacía del Señor. Srila Prabhupada explicó, cuando uno se da cuenta de que todo proviene de Krishna, el corazón se llena de alegría y gratitud. El devoto que ha recuperado su inocencia madura canta, sirve y ora no por obligación ni por expectativa de recompensa, sino simplemente por el deseo de agradar al Señor y de mantener su relación amorosa con Él. 2. La pureza en la acción. Volver a ser niño ante Krishna significa actuar con pureza de intención. Cada servicio, cada kirtana, cada acto de adoración es un juego de amor, sin ego, sin deseo de reconocimiento, sin temor. Como Srila Prabhupada escribió, el servicio puro no conoce límites, reglas rígidas, ni preocupación por resultados. Es natural, espontáneo y lleno de gozo. El devoto maduro comprende que la excelencia no reside en la habilidad externa, sino en la sinceridad interna. La perfección se mide por la entrega, no por el resultado. 3. El amor incondicional como signo de madurez. El niño no analiza ni calcula su afecto, simplemente ama. La madurez espiritual consiste en recuperar ese amor incondicional, pero con plena conciencia de la naturaleza de Krishna y del alma. Srila Prabhupada lo explicó con claridad. El amor por Krishna no debe ser por deseo personal, sino por la felicidad del propio Señor. Este amor puro se refleja también en la relación con otros devotos, comprensión, tolerancia, humildad y servicio sin discriminación ni orgullo. El devoto que ha madurado vuelve a ser niño en su inocencia del corazón, mientras que su mente entiende perfectamente la supremacía del Señor y su propia posición como sirviente. 4.
la integración de experiencia y pureza. La verdadera madurez espiritual combina experiencia, conocimiento y pureza. El devoto sabe lo que es la tentación, la distracción y la desilusión y la dificultad en el servicio, pero no permite que estas experiencias enturbien su corazón. Por el contrario, las usa como aprendizaje para reforzar su amor y su entrega. Srila Prabhupada lo describió así: el devoto que conoce el mundo y aún así se mantiene inocente en el corazón ha alcanzado la verdadera libertad espiritual. Esta madurez no es un estado de rigidez, sino una libertad consciente, actuar con entusiasmo, con alegría, con confianza, sin miedo ni duda, confiando únicamente en Krishna. 5. La inocencia y la humildad como guía. La humildad es la expresión más clara de la inocencia espiritual recuperada. El devoto maduro sabe que todo lo que ha recibido, cuerpo, mente, habilidades, oportunidades de servicio, es misericordia de Krishna y por ello mantiene su corazón humilde. Esta actitud asegura que la inocencia no se pierda nuevamente, sino que se transforme en un amor constante y maduro. 6. La alegría de servir como niño. El devoto maduro vuelve a experimentar la alegría del servicio infantil, cantar con entusiasmo, ofrecer alimentos, preparar ofrendas, escuchar las escrituras y escuchar a otros devotos. Cada acción es un juego de amor, libre de presión y libre de expectativas. Srila Prabhupada afirmaba: el servicio del devoto debe ser como el juego del niño, sin cálculo, sin ego, solo disfrute puro. Esta es la culminación de la inocencia: servir con plena libertad interior, con corazón puro, con amor incondicional y alegría permanente. Volver a ser niño ante Krishna es la madurez más alta que un devoto puede alcanzar. La inocencia perdida se transforma en una fuerza consciente y amorosa capaz de mantener la devoción pura en cualquier circunstancia. Srila Prabhupada enseñó que la verdadera grandeza espiritual no se mide por la erudición, la posición o la experiencia, sino por la capacidad de amar y servir a Krishna con todo el corazón como un niño confía en su padre. Este estado de corazón es el tesoro más preciado del alma, un equilibrio perfecto entre conocimiento, experiencia y pureza, donde la inocencia ya no es ingenuidad, sino sabiduría llena de amor divino. Capítulo 11. El papel del tiempo y la práctica constante en la restauración del corazón. Srila Prabhupada enseñó que el progreso espiritual no se logra de la noche a la mañana. Incluso la inocencia inicial que se experimenta al comenzar la conciencia de Krishna puede perderse si no se cultiva constantemente. Sin embargo, el tiempo y la práctica regular son aliados poderosos para restaurarla y profundizarla en un nivel maduro. El corazón espiritual es como un jardín. Si se planta la semilla del bhakti y se riega regularmente con canto, estudio y servicio, florecerá con el tiempo. Pero si se descuida, crecen las malas hierbas del orgullo, la duda y la negligencia. Srila Prabhupada comparó la práctica devocional con el riego diario. Incluso si uno es débil, si practica todos los días, su corazón se purificará gradualmente. La constancia es más importante que la intensidad ocasional. 1. La importancia de la práctica diaria. El canto del santo nombre, japa y kirtana, la lectura de las escrituras y la participación en servicio son prácticas que, repetidas constantemente, permiten que el corazón recupere su pureza y su inocencia. Srila Prabhupada enfatizó: no importa cuán pequeños sean tus esfuerzos, si son constantes, Krishna los acepta y bendice al corazón. La práctica diaria fortalece la fe sencilla y purifica la mente de pensamientos egoístas. Con el tiempo el corazón comienza a recordar su relación original con Krishna y el devoto redescubre la frescura y el entusiasmo que sintió al inicio. 2. La paciencia como factor crucial. La restauración del corazón requiere paciencia. El devoto puede sentirse desanimado al notar que el entusiasmo inicial se ha apagado o que sus progresos son lentos, pero Srila Prabhupada enseñó: la misericordia de Krishna actúa gradualmente, no desesperes si no ves resultados inmediatos, lo importante es seguir avanzando con constancia. Cada día de práctica sincera añade una capa de purificación y fortalece la fe. La paciencia permite que la inocencia perdida vuelva de manera natural sin forzar el corazón. 3. La repetición consciente. La repetición consciente de prácticas espirituales es esencial para la restauración del corazón. Al cantar, escuchar o leer, el devoto recuerda el amor original que sentía por Krishna. Srila Prabhupada explicó que el sonido del santo nombre tiene un poder gradual y constante. Cantar Hare Krishna una y otra vez es como tallar una estatua de madera.
Cada repetición revela más la forma del corazón puro. Con el tiempo, incluso si la mente se distrae, la práctica constante asegura que la conexión con el Señor no se pierda. Cada día es un paso hacia la restauración completa de la inocencia y el amor devocional. 4. Integrar la práctica en la vida cotidiana. La práctica espiritual no se limita a momentos específicos, debe integrarse en cada acción. Preparar ofrendas, servir a otros devotos, mantener la limpieza del templo o realizar tareas domésticas con conciencia de Krishna son formas de cultivar la inocencia en la vida diaria. Srila Prabhupada decía, si cada acción se hace con amor a Krishna, incluso la más pequeña, el corazón se mantiene puro y alegre. Así la constancia y la integración de la práctica en la vida diaria permiten que la inocencia recupere fuerza y que la madurez espiritual no se vuelva rígida ni distante del amor original. 5. El tiempo como purificador. El tiempo, cuando se acompaña de práctica constante, purifica naturalmente el corazón. Las experiencias de la vida que inicialmente pueden haber oscurecido la inocencia se transforman en lecciones que fortalecen la fe, la humildad y el amor devocional. Srila Prabhupada escribió, aquel que sigue practicando día tras día a pesar de las dificultades alcanza la perfección espiritual con la edad. El tiempo no es enemigo, sino aliado. Con paciencia, disciplina y dedicación, el devoto puede recuperar no solo la inocencia perdida, sino también alcanzar una madurez llena de alegría, amor y entrega absoluta a Krishna. 6. La restauración del corazón y la inocencia espiritual es un proceso gradual. La combinación del tiempo, la práctica constante, la humildad y la paciencia asegura que el devoto recupere la frescura del principio y la transforme en madurez espiritual. Srila Prabhupada enseñó que el verdadero progreso espiritual no depende de experiencias extraordinarias, sino de la práctica diaria y la fe firme en Krishna y el Maestro espiritual. Con constancia, amor y confianza, la inocencia perdida se convierte en sabiduría, llena de pureza y el corazón del devoto se mantiene siempre fresco, alegre, entregado, tal como lo estaban en sus primeros días de conciencia de Krishna. Conclusión y mensaje para futuros devotos. Al recorrer el camino de la conciencia de Krishna, uno experimenta una transformación profunda. La inocencia inicial puede perderse, atrapada por las dificultades, el orgullo o la rutina de la práctica. Sin embargo, Srila Prabhupada nos enseñó que nunca es demasiado tarde para recuperar la pureza del corazón, porque Krishna y el Maestro Espiritual están siempre disponibles para guiar al devoto sincero. La restauración de la inocencia ocurre a través de varios elementos, combinados como la guía del Maestro Espiritual, la práctica constante y disciplinada, la humildad, la paciencia y el servicio amoroso. Cada uno de estos factores actúa como un escalón que eleva al devoto hacia la madurez espiritual, una madurez que no destruye la sencillez del corazón, sino que lo transforma en amor consciente, puro y estable. 1. Recordar la importancia de la fe sencilla. La fe sencilla que caracteriza al devoto al inicio de su práctica es un tesoro que debe conservarse y nutrirse. No importa cuán avanzadas sea la erudición o la experiencia, la simplicidad del corazón es la verdadera fortaleza. Srila Prabhupada dijo, la fe sincera en Krishna es más valioso que todo conocimiento intelectual. Esta fe permite que el devoto mantenga la conexión con el Señor incluso en momentos de duda o dificultad. 2. La humildad y el servicio como pilares. El orgullo es el mayor enemigo del bhakti. La humildad es su aliada. Solo un corazón humilde puede recibir la misericordia del Maestro Espiritual y del Señor. Cada acto de servicio, ya sea cantar, estudiar, enseñar o atender a otros, debe hacerse con un corazón puro, libre de ego y expectativas. Como explicó Srila Prabhupada, el verdadero devoto sirve sin buscar recompensa, sin esperar reconocimiento, solo desea agradar a Krishna. El servicio amoroso es, por lo tanto, la culminación de la inocencia restaurada y el signo más visible de un corazón purificado. 3. La constancia y la paciencia en la práctica. El progreso espiritual es gradual. La restauración de la inocencia requiere práctica diaria, paciencia y perseverancia. Cada día de canto, lectura y servicio actúa como un riego que fortalece la semilla del bhakti, purificando lentamente el corazón. Srila Prabhupada enfatizó incluso esfuerzos pequeños pero constantes producen resultados duraderos, porque la misericordia de Krishna actúa en cada intento sincero. Esta constancia asegura que el devoto recupere la frescura inicial de su corazón y la transforme en amor estable y maduro. 4. Volver a ser niño ante Krishna. La madurez espiritual no destruye la inocencia, la perfecciona.
El devoto maduro actúa con alegría, confianza y amor incondicional, como un niño que confía plenamente en su padre. Esta confianza permite que cada pensamiento, palabra y acción se convierta en una ofrenda de servicio puro y espontáneo. Srila Prabhupada dijo: el devoto que sirve con corazón infantil, aun con años de experiencia, alcanza la verdadera libertad espiritual. Recuperar la inocencia significa entonces un regreso consciente al amor puro, acompañado de comprensión y sabiduría. Mensajes para futuros devotos. A quienes inician el camino de la conciencia de Krishna, este ensayo ofrece un recordatorio. No se desanimen si la inocencia se siente perdida en algún momento. Todos los devotos enfrentan pruebas, dudas y caídas, pero la misericordia de Krishna y de su maestro espiritual siempre está disponible. Cultiven la fe sencilla, practiquen con constancia, sirvan con humildad y alegría, y permitan que el tiempo y la guía espiritual restauren la pureza de su corazón. Así su vida espiritual se transformará en un flujo constante de amor, devoción y alegría, y descubrirán que la inocencia perdida no solo puede recuperarse, sino que puede florecer de manera más profunda y estable que nunca. La inocencia del alma es eterna, solo necesita ser redescubierta y cultivada. Siguiendo las enseñanzas de Srila Prabhupada, el devoto aprende que la verdadera madurez espiritual no es abandonar la sencillez, sino perfeccionarla en amor y servicio. Que este ensayo sirva como inspiración para que cada devoto mantenga su corazón puro, su fe firme y su servicio constante, recordando siempre que amar y servir a Krishna es la mayor alegría y la verdadera finalidad de la existencia. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.